Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Francisco Abundis, director general de Parametría. Paco, te habla Jorge Armando Rocha. Muchas gracias por la entrevista. Muy buen día. Buen día, Jorge Armando. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Mucho saludarte. Entrevista porque te voy a preguntar algo que no tiene que ver necesariamente con tu comentario inicialmente. ¿Cómo ves la encuesta hoy de Reforma? A ver, te doy los números que trae Reforma en lo que hace a la Cámara de Diputados. Morena 45%, PRI 18%, PAN 17%, es lo que destaca esta encuesta de Reforma. Además dice 1 de cada 4 no declaró preferencia, pero le da una marcada ventaja a Morena. No sé en las encuestas que tengan ustedes si esto coincide con sus números. ¿Cómo la ves, estimado Paco? Pues sí, la verdad es que coincide bastante. Esta es de las pocas mediciones donde se está haciendo el método de cara a cara, que es el único que representa a la opinión pública. Ya lo hemos comentado aquí, Jorge Armando, hay mucha información de mediciones telefónicas, de mediciones online, pero en realidad lo único que te puede representar a la opinión pública en el país es esta medición. Lamentablemente no todas las de Reforma son cara a cara, pero esta lo es, y creo que sí te da una buena idea de lo que está pasando de los escenarios, de lo que puede pasar en el Congreso. Te diría que aquí lo que reporta Reforma, como bien señalas, es el nivel de preferencia por Morena, pero esto no asume los niveles de sobrerepresentación que se pudieran dar a partir de este 45%. ¿A qué me refiero? Si revisamos el 2018, Morena tuvo un nivel de sobrerepresentación de hasta 16 puntos, cuando en principio la ley dice que serían lo que más se permite son 8 puntos. Entonces, más allá de este 45%, creo que lo que sigue en la discusión es, con este 45% de preferencia, cuánto podría tener Morena de la Cámara de Diputados, y sí, solo con 5 puntos de sobrerepresentación llegaría a la mayoría simple de 250 más 1. Sí, ese es también digamos, el dato más importante, que Morena tendría el control de la Cámara de Diputados si se mantiene esta preferencia, ¿no? Así es. Yo creo que la pregunta ya no es, Jorge Armando, si va a tener mayoría o no, sino más bien qué tipo de mayoría. Te diría que la diferencia que podemos tener nosotros con esta medición es que tenemos al Partido Verde y al PT más altos por ejemplo, me llama la atención el PT, porque en el 2018 llegó a tener más de 5 puntos de preferencia, y el Verde, por la alianza que tenía con el PRI, cayó ciertamente, pero hoy día ese 4% que está presentando la medición de Reforma me parece bastante bajo. Ahí estarían, digamos, las diferencias que tenemos respecto a esta medición. Sí. Tenemos un PT de más de 5 puntos y un Verde consistentemente arriba de 6 hasta 7 puntos. Que no es un tema menor, Fernando, porque también si ellos llegaran a tener sobrerepresentación, estás hablando ya de una mayoría muy holgada, no necesariamente una mayoría calificada, pero sí una mayoría muy holgada. Así es, estimado Paco. Bueno, pues ahora sí, si quieres entramos a la materia de tu colaboración de este viernes. Entiendo que se hizo un análisis del uso de las redes sociales. Pues mira, adelante. Así es un análisis que hace el Pew Research, y ya hemos hablado aquí de este instituto, de esta institución que tiene la mayor cantidad de recursos de manera independiente para hacer este tipo de mediciones, las hace a nivel mundial. Me parece que incluso por la forma en que se están llevando a cabo las campañas en México es interesante el reporte, aunque no es necesariamente sobre México, sí te habla de cómo se está moviendo en Estados Unidos estas tendencias, y bueno, traen yo creo que unos números que me parecen interesantes en términos de cómo se mueven las redes allá y cuál es la perspectiva que tiene México en este tema.
sociales en el agregado en general, primero tendrías que YouTube es la red o la plataforma más usada en Estados Unidos. Si bien allá Internet llega a más del 90% de la población, en México, digamos, estamos en 70%, 20 puntos menos. YouTube llega al 81% de los adultos en Estados Unidos, lo cual te habla casi de una cobertura total, y luego vendría Facebook con 69%. Muy por debajo de estas dos plataformas o redes sociales vendría Instagram con 40% de uso dentro nuevamente de la población de Estados Unidos, Pinterest 31%, LinkedIn 28%, Snapchat 25%, Twitter 23%, igual que WhatsApp 23%, TikTok 21%, Reddit 18% y Nextdoor 13%. Bueno, digamos, estos dos primeros datos es donde me voy a concentrar un poco más en el análisis, porque son los de red, digamos, el uso más masivo. Si vamos a la diferencia que hay por edad, Jorge Armando, de estas plataformas o de estas redes, es muy interesante en otro gráfico que se presenta en este estudio, cómo Snapchat es el que tiene el mayor diferencial entre los más jóvenes y de mayor edad. El diferencial es de 63%, digamos, gente con más de 65 años solamente lo utiliza el 2%, mientras que el segmento de 18 a 29 años llega a 65%. Es la red social que tiene el mayor diferencial generacional. Luego vendría Instagram, donde la gente de mayor edad solamente 13% lo usa, y el 71% de los de 18 a 29. Eso te da un diferencial de 58 puntos. YouTube, que curiosamente, de la misma manera que te di el dato que es la plataforma más usada, pues tiene uno de los mayores diferenciales por edad. La gente de 65 más solamente lo utiliza el 49%, y los de menor edad digamos en segmentos de la población de 18 a 29 lo utiliza el 95%, es decir, casi el total de los adultos o de este segmento en Estados Unidos. Vendría TikTok, que tiene un diferencial de 44 puntos. Luego Twitter, ese me parece interesante porque es una red social muy influyente en temas políticos, pero no necesariamente es de los más usados. Por ejemplo, gente de 65 más, solamente el 7% lo usa, mientras que los más jóvenes el 42%. Y finalmente Facebook, que tiene el menor diferencial, que la mitad, digamos, de los de 65 y más lo utilizan, el 50%, y el segmento más joven, el 70%, tiene un diferencial solamente de 20 puntos. Luego, si revisamos el uso o la frecuencia de uso, es muy interesante. 7 de cada 10 adultos, Jorge Armando, utilizan Facebook. 49% lo hace varias veces al día y otro 22% lo hace por lo menos una vez al día. Luego vendría Snapchat, que en el agregado es 59%, Instagram 59%, YouTube 54%, y finalmente Twitter con 46%. Es digamos, la red que lo utiliza casi la mitad de la población, pero comparada con las otras ciertamente está muy por debajo. Y finalmente algunos datos demográficos. Me concentro básicamente, digamos, en una segmentación por género, por raza, por edad, ingreso, educación, escolaridad y área de residencia. Me concentro nada más en las dos primeras redes, YouTube y Facebook, que son las más usadas. Es muy interesante cómo YouTube no tiene ningún sesgo por género, casi el mismo porcentaje de hombres y mujeres la utilizan, 82 y 80%, pero Facebook tiene un sesgo de cerca de 16 puntos de diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres lo utilizan mucho más, 77% contra 61%. En términos de raza, es interesante cómo los hispanos utilizan mucho más YouTube. Edad, ya mencionamos algunas de estas diferencias, y en lo que se refiere a ingreso y escolaridad, que son dos variables muy correlacionadas,
En general, a mayor ingreso, mayor uso de redes sociales, a mayor escolaridad, mayor uso de redes sociales, que básicamente tiene que ver con acceso a la tecnología o con capacidad de pago. Sí. Tendencias generales, Jorge Armando, pero creo que es importante verlas porque sí dice mucho de para dónde puede ir México en el uso de estas redes. Tenemos ya un minuto para el cierre, estimado Paco. ¿Qué significó para las redes sociales la pandemia? ¿Se aceleró la utilización de estas plataformas? Sí, en términos de comunicación y de información, ciertamente se aceleró y, digamos, no sucedió igual en todo el mundo, pero sí te diría que lo que tenemos registrado por varios paneles de investigación, uno de los más importantes, el de Ipsos, que si bien por ser por online no es representativo para países, no sé, como Brasil, Rusia, México, sí te da estas grandes tendencias y sí, como bien señalas, el uso de redes sociales se intensificó con la pandemia, fue finalmente una salida para mantener la vida social de mucha gente. Así es, estimado Paco, muchas gracias por el comentario, como siempre, un abrazo y estamos en comunicación, buen día. Un gran abrazo, un gusto saludarte, Jorge Armando. Igualmente el director general de Parametría, Francisco Abundis. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.